Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos. Desde la distancia les envío un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Que la paz del cielo les acompañe. Vamos a orar. Querido Padre que habitas en el cielo, queremos en esta hora colocarnos en tus manos. Al meditar en tu palabra pedimos tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero remitirles en este momento al Salmo 77, donde nosotros encontramos la experiencia del salmista en cuanto a un tiempo de prueba que tuvo, cómo afrontó ese tiempo de prueba y de dificultad y cómo el Señor le ayudó a superar su prueba y su crisis. Salmo 77. Ese salmo titula Meditación sobre los hechos poderosos de Dios, así que usted puede ya ir visualizando un poco cuál fue la solución ante el momento de crisis de Asaf, que fue el escritor de este salmo, el autor de este salmo. Asaf era el director del coro del santuario y él nos cuenta aquí, nos da su experiencia, su testimonio de lo que le sucedió en ese momento. Vamos a leerlo. Salmo 77, versículo 1, dice: Con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Hasta aquí tenemos una declaración que nosotros compartimos, por supuesto, y es la de que cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, pues tenemos que ir al Señor y clamar a Él, con la seguridad de que Él nos escuchará. Aquí el salmista está diciendo, con mi voz clame a Dios y Él me escucha. Tenía la seguridad de que Dios escucharía y estaba echando mano del recurso santo de la oración. Dios nos ha dicho a nosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hemos de acudir al Señor con la seguridad plena de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él responderá oportunamente. Al Señor busqué, dice el versículo 2, en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba el consuelo. Aquí está diciendo el salmista de que en este momento de dificultad, de angustia y de crisis por el que estaba atravesando, recurrió a la oración con la fe sincera de que el Señor le escucharía y le respondería. Pero, dice al final del versículo 2, mi alma rehusaba el consuelo, a pesar de que lo estaba haciendo perseverantemente, de que estaba buscando a Dios sin descanso, su alma rehusaba el consuelo, es decir, no encontraba la paz que le estaba pidiendo a Dios. Parecía que Dios hacía silencio y no respondía a la necesidad del salmista. Parecía de que Dios se había ausentado y que no le estaba escuchando, porque la paz que estaba pidiendo en el momento de crisis no llegaba, porque la solución a su problema no se palpaba todavía. ¿Qué estaba sucediendo?, se preguntaba el salmista. Versículo 3. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. El salmista estaba diciendo, yo estoy clamando a Dios, yo me estoy acordando de Dios, yo estoy orando a Dios, pero la solución no llega. Desmayaba mi espíritu, me cansaba, estaba a punto de dejarlo todo. ¿Qué estaba pasando en la vida del salmista? ¿Qué estaba pasando con Dios en la experiencia de Asaf? Versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Era tal la crisis que estaba atravesando que ya no podía dormir. Estaba quizá llegando a un momento de depresión, a un cuadro de depresión, a un momento de mucho sufrimiento, donde parecía que Dios se había ausentado y que hacía silencio. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista estaba recordando, echando una mirada retrospectiva a la experiencia que él había tenido con Dios, al servicio que él le había prestado al Señor, y decía, pero yo me acuerdo de mis cánticos de noche, yo le he servido a Dios, yo he dedicado mis talentos y mi vida a Dios. ¿Por qué Dios no contesta? Si yo le he dedicado todo lo que soy, he hecho lo bueno delante de Él, he dirigido los servicios del santuario, he dirigido los cánticos de noche, me acordaba de eso, dice Asaf, y mi espíritu se preguntaba, dice el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf estaba recordando lo bueno que él había hecho para Dios, su servicio a Dios, su consagración, su dedicación, los talentos que había dedicado al Señor, y se preguntaba, pero ¿por qué si yo he hecho lo bueno? ¿Por qué si yo le he servido a Dios, Él ahora
No responde, parece que se le olvidó su promesa, parece que se llenó de ira, parece que ya no tiene misericordia. ¿Por qué el Señor no contesta? ¿Qué podría estar sucediendo? A lo mejor usted y yo en algún momento de nuestra experiencia religiosa hemos pasado por momentos así, donde a pesar de haberle servido a Dios, de haberle dedicado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, Dios no contesta nuestras peticiones. Hemos pasado por momentos así donde oramos y no hay respuesta a nuestra necesidad. ¿Qué será lo que estaba sucediendo en la vida de Asaf? Pues bien, él reflexionó. Una luz del cielo, del Espíritu de Dios, llegó a la mente de Asaf y reflexionó. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la causa de su problema y de la situación por la que estaba afrontando y pasando en este momento? Pues el salmista reflexiona y concluye lo siguiente en el versículo 10. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Él dijo, el problema no es de Dios, el problema es mío. El problema es que yo he perdido la fe. El problema es que he dejado de confiar en la misericordia y en las promesas del cielo. El problema es que he estado mirando lo bueno que yo he hecho por Dios, pero no he mirado lo bueno que Dios ha hecho para mí y por mí. He dejado de pensar en las bendiciones del cielo y he puesto la mirada en mis obras, en mis justicias y he dejado de confiar plenamente en los méritos y en la salvación de Dios. Enfermedad mía es esta, reconoció Asaf. Y la solución la encontró también. No solamente vio el problema, sino que el Espíritu de Dios le mostró la solución. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Dijo, yo no me tengo que estar acordando de lo bueno que he hecho por Dios, para Dios, sino de lo bueno que Él ha hecho para mí, de sus obras, de sus misericordias, de sus bendiciones. Hermanos, usted y yo necesitamos reconocer no lo bueno que hemos hecho, no es nuestra fidelidad, no nuestra justicia, ni jactarnos en ella, sino reconocer lo bueno que ha sido Dios para con nosotros y meditar en sus bendiciones. Esa fue la solución que encontró Asaf para su problema. Él dijo, no, tengo que recordar las bendiciones que el Señor ha tenido para conmigo, lo bueno que ha sido para conmigo en el pasado, para que entonces mi fe se pueda fortalecer nuevamente y yo pueda salir de esa situación. El versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Necesitamos recordar las bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros, lo bueno que ha sido para con nosotros en el pasado. ¿Y de qué se acordó Asaf? Dice el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No solamente acordarse, sino hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho para con nosotros, de sus bendiciones, de sus misericordias. Muchas veces nos quejamos, hablamos de nuestros problemas, de cuántos problemas tenemos, de cuántas situaciones difíciles estamos atravesando, pero la práctica nuestra, la mejor práctica, la práctica correcta debería ser hablar siempre de las bendiciones de Dios, por más que los problemas existan, pero hablar siempre de las misericordias y de las bendiciones del cielo. Si nuestro problema es muy grande, digámosle a nuestro problema que tenemos un Dios más poderoso. Versículo 13. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, se precipitaron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El salmista recordó cómo Dios se había portado con su pueblo en la antigüedad, con Elías, con el pueblo de Israel, cómo los había cuidado, cómo los había protegido en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, había estado con ellos, ante los peligros más inminentes, en el cruce del Mar Rojo, donde humanamente no había solución, el ejército egipcio a la espalda, a los lados grandes murallas, grandes montañas y al frente solo el mar. Estaban perdidos, humanamente perdidos, pero Dios obró en favor de su pueblo milagrosamente y poderosamente. En el caso de Elías, perseguido por el poder civil, perseguido por la reina, por cientos de profetas de Baal que estaban contra él, el pueblo estaba en apostasía, pero Dios estuvo con él. Lo cuidó en la caverna, lo cuidó en el momento de crisis y lo cuidó cuando confrontó también a los profetas y al rey y al pueblo mismo.
Dios estuvo con ellos, estuvo acompañándolos, estuvo conduciéndolos. Asaf recordó eso. Y se acordó que ese mismo Dios poderoso del pueblo de Israel, que ese mismo Dios poderoso que había cuidado de Elías, era el mismo Dios poderoso al cual él había servido y que lo había acompañado hasta el momento. Usted y yo necesitamos acordarnos no de lo bueno que hemos hecho nosotros, sino de las bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros y con su pueblo en el pasado. Hay que acordarnos de lo que Dios hizo en el pasado. Para eso tenemos que venir a la palabra de Dios, tenemos que venir a la Biblia y estudiar las grandes obras de Dios, cómo ha conducido a su pueblo, cómo ha tenido misericordia de su pueblo, cómo ha estado con su pueblo protegiéndolo. Tenemos que recordarlo, venir a la palabra de Dios a estudiarla y eso fortalecerá nuestra fe. Pero también hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestra experiencia personal en el pasado, cómo nos ha sacado de duras pruebas, cómo ha tenido misericordia de nosotros en momentos difíciles, cómo ha dado respuesta a nuestras peticiones en el momento oportuno. La sierva de Dios dice, no tenemos nada que temer del futuro. El futuro es incierto, no sabemos qué vendrá para nosotros, pero no hay que temer. Ella dice, no tenemos nada que temer del futuro. A menos, eso sí, hay que temer del futuro cuando olvidamos, a menos que olvidemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y cómo nos ha conducido en nuestra historia pasada. El Señor ha sido misericordioso, no podemos olvidar sus bendiciones, no podemos olvidar que ha estado con nosotros. No podemos olvidar que ha sido misericordioso y que ha sido bondadoso y que ha provisto para nosotros. Si en el pasado ha hecho lo mejor para nosotros, ahora también en el presente lo hará y en el futuro también. No hay nada que temer. Necesitamos confiar en las promesas de Dios y en sus misericordias. Si ya en el pasado dio a Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro, dice Pablo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Podemos confiar en su amor y en su misericordia. Le invito, hermano, a confiar en el Señor, ahora en estos momentos de crisis. El futuro será incierto, vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios, pero nosotros podemos confiar desde ya en la misericordia y en el cuidado del Dios de Israel, del Dios de Elías, del Dios de Asaf, y ese Dios que todavía vive y permanece para siempre. Bendiciones, Dios les guarde. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu amor. Quiero pedir una bendición muy especial por cada hermano que ve este video, mis hermanos en Pueblo Rico de manera muy especial, que hoy están en un día especial de oración. Estamos juntos en un día especial de oración. Así que te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos acompañes y nos fortalezcas. Ayuda a cada hermano en su vida espiritual a ser fortalecido y avanzar y a crecer, a prepararse para el encuentro con Jesús. Guárdanos a todos, que la paz del cielo nos acompañe, fortalece nuestra fe, ayúdanos a recordar las bendiciones misericordiosas que has tenido para con nosotros, a hablar de ellas y que nuestra fe se vea siempre fortalecida para honra y gloria de tu nombre. Guárdanos, acompáñanos, llénanos de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.